En la última clase estuvimos estudiando la información correspondiente a la función de demanda y la función de oferta. Hoy estudiaremos algo un poco más complejo ya, que corresponderá básicamente a la elasticidad y los precios mínimos y precio máximo, ¿de acuerdo? Empezaremos primero por la elasticidad. Veremos distintos tipos de elasticidad. Empezaremos estudiando la elasticidad precio de la demanda, ¿de acuerdo? Elasticidad precio o precio de demanda. Es la más recurrente. Y luego analizaremos sus características. Estudiaremos también la elasticidad de la renta, ¿de acuerdo? La elasticidad cruzada y, por último, la elasticidad de la oferta. Antes de nada, hablemos en términos genéricos de qué entendemos por elasticidad. Para ello, por favor, vayamos a la página 7 del dossier. Si os fijáis en un primer término, tenemos una definición que está totalmente vacía para que ahora mismo la rellenemos, ¿de acuerdo? La elasticidad, básicamente, corresponde a cómo responden los compradores y los vendedores ante cambios en las condiciones del mercado. Cuando cambian condiciones de mercado, cómo responden compradores y vendedores, ¿de acuerdo? Y nos permite analizar con mayor precisión la función de oferta y la función de demanda. Veremos distintos cálculos en cada una de ellas, aunque la más típica es la elasticidad precio de la demanda. Y es de que ahora mismo voy a comentar cómo se calcula, cuál es su cálculo, ¿de acuerdo? Para calcular la elasticidad precio de la demanda, planteamos siempre lo mismo. El incremento de la cantidad, de un momento inicial a un momento final, entre incremento de precio, todo ello multiplicado por el precio inicial entre cantidad inicial. Así es como planteamos la información correspondiente a la elasticidad precio de demanda. Si hablásemos de la elasticidad oferta, sería lo mismo, pero con la función de oferta, como luego veremos, ¿de acuerdo? En este caso, esta información tenemos que saber que corresponde a la pendiente de la función de demanda. Es decir, para calcular la elasticidad, generalmente conoceremos siempre la función de demanda. Cantidad demandada es igual, por ejemplo, a 3 menos 5P, ¿de acuerdo? Siempre recordar, pendiente negativa tiene la función de demanda. En este caso, no haría falta conocer el incremento de Q, incremento de P, ya que si tenemos la pendiente de la función de demanda, sabemos que esta información corresponderá en este caso a 5. Se puede poner en negativo, pero la elasticidad precio-demanda será siempre negativo. Por lo tanto, muchas veces se plantea directamente en valor absoluto, ya que, como sabemos, la función de demanda es negativa. Y como es negativa, cuando incremente cantidad, evidentemente es porque el precio disminuye, o al contrario, ¿de acuerdo? Entonces, por ese motivo, ¿qué ocurre? Que muchas veces elasticidad precio-demanda se plantea en valor absoluto. En cambio, luego cuando más tarde hablemos de la elasticidad oferta, veréis que siempre es positiva. ¿Por qué motivo? Porque la función de oferta, como bien recordamos, tenía siempre pendiente positiva, ¿de acuerdo? Pero de momento estamos en elasticidad precio. Si lo planteo sin valor absoluto, el valor siempre será negativo, ya que el precio es positivo, la cantidad es positivo, pero la pendiente siempre es negativa. Por lo tanto, valor negativo por positivo nos dará siempre un valor negativo. Repito, por eso muchas veces nos lo plantean en valor absoluto, ya que siempre será un valor negativo, ¿de acuerdo? A partir de aquí, nos plantean parte superior también, central superior, página 7. Nos plantean la información de la elasticidad precio-demanda. La definición, básicamente, corresponde a que la elasticidad precio-demanda nos indica el porcentaje que cambia la cantidad demandada por cada variación del 1% del precio del bien en cuestión, ¿de acuerdo? Repito, porcentaje que cambia la cantidad por cada variación de 1% del precio del bien con el que estemos trabajando. Así es como es la definición de la elasticidad precio-demanda. Para ello, planteo un ejemplo muy sencillo. El ejemplo 4, mirad, tenemos que la cantidad de demanda en este caso es 20 menos P, ¿de acuerdo? Directamente, 20 menos P. Y tenemos en este caso los precios inicial, cantidad inicial, precio final, cantidad final, ¿de acuerdo? Entonces, podríamos hacer esta fórmula. Lo más sencillo en términos genéricos será siempre trabajar con la pendiente. Es decir, para hacer elasticidad precio, si lo planteo en valor absoluto, planteo la pendiente en positiva. Si no lo plantease en valor absoluto, pendiente negativo. Y ya está, no hay problema.
por P sub 1, que aquí la P sub 1 es 10, entre Q sub 1, que es 10. Por lo tanto, 1 por 1 es igual a 1. Si lo hubiese puesto sin valor absoluto sería menos 1 por 10 entre 10, por lo tanto menos 1. Esto si trabajamos con la pendiente. Si alguien dice, no, yo prefiero trabajar con el incremento de Q e incremento de P. La información es la misma, ¿de acuerdo? Mirad, plantearíamos la siguiente información. El incremento de Q, ¿cuál es? Pasamos, en este caso, 12 menos 10, por lo tanto 2, ¿de acuerdo? El incremento de P, pasamos de 10 a 8, por lo tanto menos 2. Todo ello por 10 entre 10, es decir, menos 1. Si trabajásemos en valor absoluto, eso se plantea también en valor absoluto, y ya está. Y así encontramos la información. En este caso, la elasticidad precio y demanda sería 1 o menos 1, depende si trabajamos con valor absoluto o sin él. A partir de aquí hay diferentes tipos, rangos de la elasticidad. Elasticidad, como repito en el caso de la demanda, siempre será negativa, es decir, siempre tendrá el mismo símbolo, ¿de acuerdo? El mismo signo, perdonad, o positivo o negativo, según valor absoluto o no. ¿Por qué os digo esto? Pues porque puede fluctuar de 0 hasta menos infinito, ¿de acuerdo? Son los valores que fluctúan la elasticidad precio-demanda. Todos ellos no, Hablo solamente de este de momento, elasticidad precio-demanda. Entonces, vamos a mirar cómo se puede denominar, qué tipos tenemos de elasticidad precio-demanda, ¿de acuerdo? En primer término, tenemos la demanda inelástica. La demanda inelástica, no perfectamente inelástica, Demanda inelástica. Se dará cuando la elasticidad precio de la demanda sea menor que 1. Siempre, evidentemente, para que no haya ningún tipo de confusión, mayor a 0, ¿de acuerdo? Cuando fluctúe entre 0 y 1. En este caso, cuando tengamos una demanda inelástica, corresponde indicar que la cantidad demandada no responde de manera sensible a los cambios de precio, ¿de acuerdo? No responde de manera sensible a los cambios de precio. Cuando hablamos de inelástica, en este caso, la función de demanda será bastante vertical, no completamente, pero tendrá una pendiente bastante elevada, ¿de acuerdo? Perdón, una pendiente elevada. Tendrá en este caso será bastante vertical. Entonces, cuando estamos trabajando con la información de la demanda inelástica, ¿qué correspondería? Como es en este caso poco sensible, un incremento de 1% de los precios comportará un incremento de la cantidad menor a 1%, ¿de acuerdo? Un incremento del 1% de los precios comporta una variación, en este caso una disminución, pues si aumenta uno, disminuye otro, pongo aumento o variación, ¿de acuerdo? Pero siempre que recordemos que van en sentido contrario. Si este aumenta, este disminuye, ¿de acuerdo? Una variación del 1% del precio comporta una variación de la cantidad menor al 1%, ¿de acuerdo? Esta es la información que quiero que quede clara de la demanda inelástica. Luego tenemos la demanda elástica, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de demanda elástica, en este caso correspondería a que la elasticidad precio-demanda fuese mayor a 1, ¿de acuerdo? Y menor a infinito. Pues si fuese infinito sería un caso excepcional que luego comentaremos. En estos casos, a diferencia de la demanda inelástica, la función en este caso será más bien horizontal, ¿de acuerdo? Así como antes era vertical, ahora más bien sería horizontal. En este caso, ¿qué ocurriría, por favor? Cuando tenemos que la demanda es elástica, querrá decir que en este caso responde de manera muy sensible a la cantidad ante los cambios de precio. Cambios de precio comportan variaciones de forma sensible de la cantidad. Es decir, en este caso, una variación del 1% del precio comportará una variación de la cantidad mayor al 1%, ¿de acuerdo? Es decir, si cambia un poco el precio, la cantidad que se estará demandando cambiará en mayor medida. Aquí cambiaba en menor medida, aquí cambia en mayor medida. Pero ¿qué más conocemos, por favor? La elasticidad unitaria, ¿de acuerdo? Elasticidad unitaria. Hemos trabajado hasta ahora la demanda inelástica, demanda elástica y la demanda elástica unitaria. En este caso, la elasticidad demanda-precio sería igual a 1. Y aquí es completamente el mismo cambio. La misma variación que se da en el precio será la que se da también en la cantidad.
la variación de 1% del precio corresponde o conlleva una variación de la cantidad igual a 1%, ¿de acuerdo? Variación de 1% del precio conlleva una variación de la cantidad igual también al 1%. A partir de esta información tenemos dos casos muy extremos que en la realidad no ocurrirán, pero ahora voy a comentarlos, que serían la demanda perfectamente elástica y perfectamente inelástica. Antes de ello, indicaros que cuando la elasticidad es unitaria, sería básicamente ni muy vertical ni muy horizontal, sería una información como esta, que luego iremos viendo. Y luego tenemos lo que decía, dos casos que son fuera de lo normal, que en la realidad no ocurrirán, que son la demanda perfectamente elástica y la demanda perfectamente inelástica. Aquí hemos dicho que cuando era inelástica teníamos una función que en este caso sería muy horizontal, muy vertical, perdonad. Pues si fuese perfectamente inelástica sería totalmente vertical, totalmente vertical. Así es como sería la información cuando hablamos de la demanda perfectamente inelástica. En este caso, la elasticidad precio de la demanda sería igual a 0. Elasticidad precio de demanda sería igual a 0. Y en este caso, ¿qué ocurriría? Por favor, que la cantidad demandada no variará por mucho que cambien los precios. Por mucho que el precio cambie, la cantidad demandada se mantendrá estable. Recordad que esto es el precio y esto es la cantidad. Sea cual sea el precio, la cantidad siempre es exactamente la misma, ¿de acuerdo? Esta es la información de la demanda perfectamente inelástica. Si la demanda fuese perfectamente elástica, aquí sí que tendríamos una función totalmente horizontal y sería igual a infinito. Aquí, de la forma contraria a la que ocurría en demanda perfectamente elástica, que era cero sensible, aquí es completamente sensible ante cualquier variación. Solo que cambie un poco el precio, la cantidad cambia de forma infinita, ¿de acuerdo? Por lo tanto, en este caso, diríamos que la demanda es perfectamente elástica. Estos son los casos o los rangos correspondientes a la elasticidad. Pero que quede muy claro, en los trabajos que haremos, como trabajaremos siempre con funciones lineales, nunca diremos que la demanda es inelástica en todos los puntos o es elástica en todos los puntos, no. La veremos como la función irá cambiando según los diferentes puntos que estudiemos. Es decir, cuando trabajamos con una función de demanda, en cada punto que estudiemos miraremos cómo la elasticidad va variando, ¿de acuerdo? Para que lo entendamos mejor, por favor, mirad el siguiente ejemplo, que corresponde al ejemplo que ya hayamos visto anteriormente. Disponemos de la información del ejemplo, que la cantidad demandada, es el ejemplo 5 que tengo en la parte inferior, página 7, es 20 menos P, ¿verdad? Y tenemos aquí la información de P sub 1, Q sub 1, P sub 2, Q sub 2. Como tenemos esta información y anteriormente ya hemos dicho que en el caso de que la Q fuese 10 y P sub 1 fuese 10, recordad que teníamos la siguiente información. Disponíamos de que la elasticidad precio-demanda correspondería en este caso a 1 o menos 1 si queremos, lo voy a poner en valor absoluto para que lo hagamos siendo positivo, por 10 entre 10, es decir, 1. Es decir, cuando Q es 1 y precio es 1, la elasticidad es 1. Si planteo aquí la información, y aquí tenemos la Q igual a 10 y aquí la P igual a 10, aquí la P es 20 y aquí la Q es 20, en este punto la elasticidad precio-demanda es igual a 1. En ese punto elasticidad es unitaria, ¿de acuerdo? Pero ¿qué ocurre? Si aumentamos el precio, por ejemplo, precio pasa a ser 12. Si el precio es 12, la cantidad sería 8, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué tendríamos? En este caso tendríamos 12 aquí y aquí 8. 12 entre 8 es 1,5, en valor absoluto, ¿de acuerdo? También trabajamos. Por lo tanto, cualquier punto por encima de precio de cuando la elasticidad es unitaria corresponderá básicamente a un lugar donde la elasticidad será elástica, ¿de acuerdo? Será mayor a 1. Tendremos una demanda elástica, elasticidad elástica en este caso. Y será inelástica en cualquier punto por debajo o cuando el precio sea menor
al correspondiente a cuando la elasticidad es unitaria. Es decir, imaginaos, por ejemplo, que lo planteo al revés. La Q es 12 y la P es 8, ¿de acuerdo? En este caso, siempre con esta función trabajamos, ¿eh? Si la Q, por ejemplo, fuese 14, la P sería 6, y así progresivamente, ¿de acuerdo? Planteo este ejemplo, o cualquiera, o el de antes, mirad, 12 y 8. ¿Qué ocurriría en este caso, por favor? ¿Qué tenemos? Que el precio sería 8 y la cantidad sería 12, ¿verdad? Si dividimos esto, tendríamos 2 tercios, 0,66. 0,66 periódico. Por lo tanto, cualquier punto por aquí, la elasticidad será mayor a 1. Menor a 1. Por lo tanto, tendremos que en ese rango será la demanda inelástica. Tendremos, siempre que trabajamos con la función de demanda, esta misma información. Un punto donde la elasticidad será unitaria, por encima de dicho punto, elasticidad elástica y por debajo del mismo, elasticidad inelástica, ¿de acuerdo? Demanda inelástica. Esta es la información que debe quedar clara desde el principio. Una vez visto esto, tenemos en la parte inferior los ejemplos menos recurrentes que corresponderían justo a la demanda perfectamente inelástica y la demanda perfectamente elástica. Podéis mirar esos gráficos ahí. Y luego en la página siguiente tenemos los factores determinantes que determinan la elasticidad precio de la demanda. Vamos a mirar necesidades versus lujos, ¿de acuerdo? ¿Cuál tiene generalmente una demanda más elástica y más inelástica? Cuando algo es muy necesario, por mucho que aumente el precio, voy a continuar comprándolo. Por lo tanto, que quede muy claro, siempre las necesidades son más inelásticas y por el contrario, los lujos tienen una demanda más elástica, ¿de acuerdo? Que quede claro esto en primer término. Segundo, si disponemos de sustitutivos cercanos, cuanto más factible sea disponer de un sustitutivo cercano, más elástica sea la función. Si no disponemos de ningún sustitutivo cercano, ¿qué ocurrirá? Que no podré comprar otra cosa, por lo tanto, deberé comprar eso, en ese sentido, será más inelástica, ¿de acuerdo? En tercer término, preferencias. Cuanto más preferente, cuanto más quiero una cosa, me será indiferente que suba más el precio que continuaré comprándolo. Por lo tanto, si hablamos de cuanto más preferente sea un bien o servicio, más inelástico será dicho bien o servicio. Seguidamente, definición de mercado. Cuanto más definido esté mercado y cuanto más conozcamos, conoceremos más información y será más factible poder comprar otros bienes o servicios. Entonces, cuanto menos definido este mercado, más inelástica, ¿de acuerdo? O cuanto más definido, más elástico. Y por último tenemos el horizonte temporal. ¿Qué ocurre? Cuanto más tiempo disponemos, la función es más elástica. Imaginaos que voy a hacer un regalo para mi pareja que cumple o más fácil, para Reyes Magos, ¿de acuerdo? Voy a comprar un regalo para los Reyes Magos. Si yo decido comprar el regalo en noviembre, tendré tiempo para ir estudiando y comprar aquello que sea más barato. Si en cambio decido comprar el regalo el día 5 de enero, tendré que comprarlo por muy caro que sea. Entonces, ¿qué ocurre? Que la demanda será más elástica cuanto más horizonte temporal haya, cuanto más tiempo haya. Cuanto menos tiempo haya, la demanda será más inelástica. Estos son aspectos que tenemos que tener claros y entenderlos bien, ¿de acuerdo? Y ya que estamos, vamos a mirar la relación entre la elasticidad y el ingreso, para saber si somos empresarios hay que subir el precio o disminuir el precio para así tener un ingreso mayor, ¿de acuerdo? Vamos a mirar esta información, por favor. Mirad la información de la página 8. El caso 1, cuando la demanda es inelástica. Recordad, si es inelástica, no es completamente vertical, pero la función tiene una forma como esta, ¿de acuerdo? Más o menos. Y correspondía que a un incremento de 1% del precio, si por ejemplo, me lo invento, de aquí a aquí hay un 1%. De aquí a aquí la cantidad es menor a 1%, como podemos ver. Cantidad menor a 1%. En este caso, una variación de 1% comporta una variación de la cantidad menor al 1%, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, ¿qué ocurriría, por favor?
que si el precio aumenta, mirad por favor, si el precio aumenta, es decir, inicialmente disponíamos de toda esta información. Esto era nuestro ingreso, que ingreso es P por Q, como bien sabemos, ¿de acuerdo? El ingreso es P por Q. Si en este caso aumentamos, en vez de tener esta información, tendríamos todo esto de aquí. Es decir, esto es lo que estamos perdiendo, pero todo esto es lo que ganamos. Por lo tanto, cuando estamos en la parte de demanda inelástica, un aumento del precio conlleva un aumento del ingreso y una disminución del precio comporta una disminución del ingreso. Eso cuando la demanda sea inelástica, ¿de acuerdo? Aumento precio comporta aumento del ingreso. Disminución de precio comporta disminución de ingreso. Si trabajásemos, por favor, con una demanda elástica. Si la demanda fuese elástica, sería más bien horizontal, ¿verdad? Y aquí en este caso, un incremento de 1% del precio conlleva, como podemos comprobar, un incremento muy grande de la cantidad. Si inicialmente teníamos esto, ahora tenemos todo esto de aquí. Esto es lo que estamos ganando nuevo y ingreso nuevo, y esto es lo que perdemos. Por lo tanto, ¿qué ocurriría? Cuando la demanda es elástica, si el precio aumenta, el ingreso disminuirá. Si pasamos de aquí a aquí, este aumento comporta una disminución del ingreso. Pero si el precio disminuyese, el ingreso aumentaría. Esto cuando la demanda sea elástica. Que quede muy claro, ¿de acuerdo? Plantear bien los dibujos y los gráficos y entendámoslo bien. Se puede siempre hacer de la misma forma, por favor. Se puede plantear la información mediante entenderlo, comprenderlo, o me lo puedo aprender de memoria, ya que siempre será esa información, pero mejor comprenderlo para cualquier pregunta que nos puedan hacer en las PECs, ¿de acuerdo? Seguidamente, si la elasticidad es unitaria, elasticidad unitaria comportaba que el cambio porcentual del precio fuese igual que el cambio de la cantidad que estamos sufriendo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, en este caso, si estamos cuando la demanda de elasticidad es unitaria, tendremos que un cambio en el precio, una variación en el precio, no comporta o comporta la misma variación en la cantidad. Por lo tanto, el ingreso se mantiene estable. ¿De acuerdo? Cuando hablamos de una demanda de elasticidad unitaria, cambios en los precios comportan ingreso estable. El ingreso no se ve modificado. Por lo tanto, antes hemos comentado que teníamos en cualquier función de demanda un lugar donde la elasticidad demanda de precio era 1, por aquí era menor que 1 y aquí era mayor que 1, ¿verdad? Por lo tanto, si me encuentro en este punto, como la demanda sería inelástica, me interesaría como empresario aumentar precios para aumentar ingresos. Si me encuentro en un punto por aquí, como la demanda sería en este punto elástica, me interesaría disminuir los precios para aumentar ingreso. Y si estuviese en este punto, no cambiaría precios, ya que la variación de precios no comportaría ni mayor ni menor ingreso, sino que el mismo, ¿de acuerdo? Y luego tenemos los dos casos que comentaba anteriormente, excepcionales, que en la realidad no se darán, ¿de acuerdo? Pues son casos extremadamente excepcionales, que es una curva de demanda totalmente inelástica o totalmente elástica. Si hablamos de una curva de demanda totalmente inelástica, ¿qué ocurre? Este es el precio, esto es la cantidad. Entonces, esto es lo que estamos ingresando. Si aumento precio, evidentemente va a aumentar el ingreso. Aquí nos interesaría cuanto más precio, mayor. Si estamos en una demanda perfectamente inelástica, que es este ejemplo, si aumento precios, aumento ingreso. Si por el contrario disminuye precio, disminuirá el ingreso, ¿de acuerdo? En cambio, en el caso de que la demanda sea perfectamente elástica, un cambio en el precio, un cambio cualquiera del precio, comportará que se deje de comprar. Por lo tanto, el ingreso disminuiría. Aquí, en este caso, cualquier variación del precio comportará que el ingreso disminuya, ¿de acuerdo? El ingreso disminuya. Esta es la información con la que estaremos trabajando ahora mismo. Todo eso tenemos que tenerlo muy claro. La relación existente entre la elasticidad de precio-demanda y con el ingreso. Cómo influye y lo que provoca. Una vez visto esto, por favor,
vamos a mirar otros tipos de elasticidades. Hemos dicho que la fundamental y con la que trabajaríamos más sería la que acabo de comentar, que es la elasticidad precio-demanda, pero además tenemos otros tipos de elasticidades. Entonces, ¿cuáles conocemos, por favor? Más allá de la elasticidad precio-demanda, disponemos de elasticidad renta, ¿de acuerdo? Que es la que tenemos en la página 9, parte central. En este caso, la elasticidad renta mide cómo va a variar la cantidad demandada ante un cambio de la renta de 1%. Antes mirábamos en elasticidad precio-demanda cómo la variación del precio de 1%, qué variación provocaba sobre la cantidad. Ahora la idea será cómo la variación de la renta de 1%, qué variación provoca sobre la cantidad. La idea es la misma, pero antes mirábamos variaciones de precio 1%, ahora miramos variaciones de la renta. Esa es la idea que tiene que quedar clara, ¿de acuerdo? La idea será exactamente la misma. Para calcular la elasticidad renta miraremos el incremento de la cantidad entre incremento renta multiplicado por la renta entre la cantidad. ¿De acuerdo? Importantísimo, por favor. Anteriormente, cuando trabajábamos con la elasticidad precio-demanda, decíamos que teníamos esta información. Ahí. ¿Y qué decíamos? Que el precio siempre positivo, cantidad positivo, positivo cero, pero no puede ser negativo. Y la pendiente será negativa, ya que si aumentan precios, disminuye cantidad. Si disminuye precio, aumenta cantidad. Eso es evidente y además sabemos que la función de demanda siempre tiene pendiente negativa. En cambio, la elasticidad renta, ¿qué ocurre? La renta será siempre positiva, no hay duda. No puedo tener menos ingresos, ¿de acuerdo? Quiere decir menos renta o renta negativa. Y la cantidad también es positiva. Pero en este caso, a más renta, más cantidad generalmente, ¿de acuerdo? Aunque si recordamos, había un aspecto importante. Lo comentamos, si recordáis, para que todo el mundo lo vea bien esto, en la página 3 del dossier, parte inferior, que estudiábamos cómo los cambios de renta afectaban. Si la renta cambiaba, si generalmente la renta aumentaba, sabíamos que la demanda aumentaba, ¿verdad? Esto ocurría cuando el bien era un bien normal. En cambio, si la renta aumentaba y la demanda disminuía, era un bien inferior. Por lo tanto, esta división, ¿cómo será? Como podemos comprobar en la información correspondiente, en este caso será positivo. Si es un bien normal, será positivo. Si fuese un bien inferior, sería negativo, ya que las direcciones son contrarias. Cuando uno aumente, otro disminuirá. Por lo tanto, antes de empezar a explicar elasticidad renta, que sepamos que si es menor que 0, es que hablamos de un bien inferior. Si fuese mayor a 0, hablaríamos de un bien normal, ¿de acuerdo? Generalmente los bienes acostumbran a ser normales, pero que tengamos en consideración esta información. A partir de aquí, por favor, tenemos un seguido de puntos. Mirad, tenéis 3 puntos blanquecinos. Primer punto, nos dice un mayor ingreso, es decir, una renta mayor. ¿Y qué ocurre? Si hay una renta mayor, va a incrementar la cantidad demandada si hablamos de bienes normales. Si esto aumenta, esto aumentará si hablamos de bienes normales. Por lo tanto, elasticidad renta será mayor a 0. En cambio, si hablamos de bienes inferiores, un incremento del ingreso, incremento de la renta, comportará disminución de la cantidad. Y ahí hablaríamos de bienes inferiores, donde la elasticidad renta sería menor que 0. Pero es que además de esto, en el supuesto que la elasticidad renta sea mayor a 0, es decir, si hablamos de bienes normales, vamos a hablar de bienes necesarios y de bienes de lujo, ¿de acuerdo? Bienes necesarios y bienes de lujo. Para ello, por favor, quiero que veáis los siguientes 2 puntos. Mirad, el segundo punto blanquecino nos dice, los bienes de consumidor se consideran como necesidades si tienden a ser elasticidad inelástica.
Cuanto más inelástica sea, más bien necesario será. En cambio, cuanto más elástico sea, bien de lujo. Esto también lo he comentado ya en la página anterior, si recordamos, cuando hablamos de la elasticidad precio-demanda. Pero aquí también es exactamente la misma idea. Por lo tanto, cuando elasticidad-renta sea mayor que 1, hablamos de bienes necesarios, ¿de acuerdo? En cambio, como estamos hablando de que sea más elástica, cuando sea más elástica, menor que 1, que elasticidad-renta sea menor que 1, por lo tanto será más inelástica, ¿de acuerdo? Bien necesario cuando elasticidad-renta sea menor que 1. Repito, que sea más inelástica. Por el contrario, bienes de lujo deben tener una elasticidad-renta mayor que 1, que sea lo más elástica posible, lo más horizontal. Así es como diferenciamos bienes necesarios y bienes de lujo. Si os fijáis, el tercer punto blanquecino nos dicen: los bienes que se consideran de lujo tienen una elasticidad elástica del ingreso, elástica mayor que 1. Por lo tanto, aquí diferenciamos un pequeño cuadro donde disponemos bienes de lujo y bienes necesarios. Bienes de lujo, repito, elasticidad-renta mayor que 1. Bienes necesarios, elasticidad-renta menor que 1. ¿Y qué nos dice? En los bienes de lujo, por favor, comentar que, lo sabemos ya por el concepto que estamos estudiando, pero en bienes de lujo, si la renta aumenta 1%, la cantidad demandada aumenta más de 1%. Es muy sensible. Si la renta aumenta 1%, la cantidad demandada aumenta más de 1%. Si la renta disminuye 1%, la cantidad demandada disminuirá 1%, ¿de acuerdo? Más de 1%, perdonad. Repito, si la renta aumenta 1%, la cantidad demandada aumenta más de 1%. Si la renta disminuye 1%, la cantidad demandada disminuirá más de 1%. Esto en los bienes de lujo. En cambio, bienes necesarios, que es más inelástico, es un bien necesario, por mucho que cobre más o cobre menos, continuaré consumiéndolo, ¿de acuerdo? Entonces, en bienes necesarios, cuando incrementa 1% la renta, o cuando la variación de la renta es 1%, la variación de la cantidad es menor a 1%. Siempre en la misma dirección. Si esto aumenta. Si disminuye, disminuye. Pero siempre menor a 1%. En cambio, el lujo era mayor a 1%, ¿de acuerdo? Esta es la idea que tiene que quedar clara respecto a la elasticidad-renta. ¿Y qué más tenemos? Hemos comentado dos: elasticidad-precio, elasticidad-renta. Ahora vamos a mirar la elasticidad cruzada, ¿de acuerdo? Elasticidad cruzada. ¿Cómo funciona? Aquí básicamente es cuando trabajemos con la información de los bienes sustitutivos y los bienes complementarios, ¿de acuerdo? Es decir, cómo el precio de otro bien influye en la cantidad de nuestro bien. Para ello, en elasticidad cruzada estudiaremos lo siguiente: cómo la variación del precio X de 1%, ¿qué variación provoca en la cantidad del bien Y? ¿De acuerdo? La variación del precio X de 1%, ¿qué variación provoca en la cantidad del bien Y? Esta es la idea que tenemos que tener clara desde el principio, ¿de acuerdo? Para ello, básicamente, ¿qué trabajaremos? Plantearemos la variación de la cantidad de Y entre la variación del precio de X multiplicado por el precio de X en un punto y la cantidad de Y. Esta es la información que miraremos para estudiar la elasticidad cruzada, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de esta información, muy importante, el precio de un bien X sabemos que es siempre positivo, o cero o positivo, y la cantidad de un bien Y también lo mismo, o cero o positivo. Y aquí tenemos la variación de la cantidad de Y variación del precio de X. Importantísimo, como ya comentaba, esto lo sabemos por los bienes relacionados, bienes complementarios, bienes sustitutivos. Mirad, por favor, la elasticidad cruzada puede ser mayor a 0 o puede ser menor a 0. ¿Cuándo será mayor? ¿Cuándo será menor? ¿Y qué significado tiene ello? ¿De acuerdo? Importante, si el precio del bien X aumenta,
¿qué esperamos? Esto lo sabemos ya de la última clase, por favor. Que, pongo que aumenta el precio del bien X. Si el precio del bien X aumenta, sabemos que la cantidad del bien X va a disminuir, ¿verdad? Entonces, esta disminución de la cantidad del bien X puede influir en la cantidad del bien Y aumentándolo o disminuyéndolo. Si cuando disminuye cantidad de X también disminuye cantidad de Y, esto quiere decir que son bienes complementarios, ¿de acuerdo? Es decir, si un incremento de precio comporta una disminución de la cantidad del otro bien, es que son bienes complementarios. En cambio, si incremento de precio comporta un incremento del otro bien, de la cantidad, son bienes sustitutivos, ¿verdad? Tenemos estas dos opciones. Como sabemos esto es positivo, ¿esto cuándo será negativo? Aumenta, disminuye. Por lo tanto, positivo con negativo será negativo la división. Si se ocurre esto, si es negativo, hablamos de bienes complementarios. En cambio, si el precio del bien X aumenta y también aumenta la cantidad, esto será positivo y por lo tanto la elasticidad cruzada es positiva. Hablaríamos de bienes sustitutivos. Esta es la información que tiene que quedar claro respecto a la elasticidad cruzada. Si os fijáis, por favor, en la parte inferior, página 9, disponéis de 3 puntos blanquecinos. El tercero está relleno ya, tenéis toda la información, pero el primer punto, importantísimo, si al subir el precio del bien X comporta un aumento de la demanda del bien Y, estamos hablando de bienes sustitutivos y por lo tanto la elasticidad cruzada será mayor que 0. Y el segundo punto, si el aumento del precio X comporta una disminución de la cantidad de demanda de Y, hablamos de bienes complementarios y por lo tanto la elasticidad cruzada será menor a 0. Esta es la información que debe quedar clarísima. Y para finalizar la parte de elasticidades, estudiamos la elasticidad oferta. Elasticidad oferta es prácticamente igual conceptualmente a elasticidad precio-demanda, pero en vez de estar hablando o trabajando con la función de demanda, trabajaremos con la función de oferta. Y estudiaremos cómo una variación del precio de 1% comporta una variación en la cantidad ofrecida. ¿Qué variación comporta? En la cantidad ofrecida, ¿de acuerdo? Aquí hablábamos siempre cantidad demandada y aquí en la cantidad que estamos ofreciendo. Entonces, a partir de aquí, si la oferta es totalmente elástica, cuando tengamos oferta totalmente elástica, la cantidad que podemos ofrecer puede ser infinita en un precio determinado. En cambio, si la curva representa igual cantidad de P y de Q, la elasticidad oferta será 1. La idea será igual que antes. Elasticidad oferta corresponderá a la variación de la cantidad entre variación de precio por P entre Q. La idea será la misma, pero estaremos trabajando ahora mismo con la información correspondiente a la pendiente de la función de oferta, que siempre es positiva. Y como esto siempre será positivo y positivo, elasticidad oferta será siempre positivo. Del mismo modo que ocurría cuando hablábamos con la elasticidad precio-demanda, tenemos diferentes rangos, los mismos. La oferta puede ser inelástica. Oferta inelástica quiere decir que la elasticidad oferta es menor que 1. Oferta elástica, elasticidad oferta mayor que 1. Oferta elástica unitaria, elasticidad oferta igual a 1. Oferta perfectamente elástica quiere decir que es infinito. Y oferta perfectamente inelástica, elasticidad oferta igual a 0. Es la misma información que trabajábamos con la función de demanda, pero repito, ahora trabajando con la función de oferta. Una vez visto esto, por favor, tenemos también los determinantes de la elasticidad oferta. En primer término, el periodo de tiempo. Igual que antes hablábamos de horizonte temporal. Aquí hablamos de periodo de tiempo, donde la oferta es más elástica cuanto más tiempo tengamos, cuanto mayor sea el tiempo del que disponemos. Más tiempo, oferta más elástica.
Y luego también que, en segundo punto, la segunda condición determinante, la capacidad de los vendedores de cambiar la cantidad de lo que producen es más elástica cuanto más fácil sea su creación, su producción. Si hablamos de libros, hablamos de bolígrafos, estamos hablando en este caso de más elasticidad. Si hablamos de casas, hablaríamos de más inelástica. Entonces, la capacidad que tienen para producir el bien. Cuanto más complejo sea, más inelástica. Cuanto más sencillo sea, más elástica la oferta. A partir de esta información, vamos a realizar un ejemplo, que es el ejemplo 6 de esta misma página 10, ¿de acuerdo? Vamos a plantearlo todos juntos. Y el siguiente ejemplo dejaré que cada uno lo plantee pensando bien las posibles respuestas. Vamos a mirar en primer término, repito, página 10, ejemplo 6. ¿Qué disponemos en este caso? Tenemos dos funciones. La función de demanda, que es igual a 10 menos 3p, aunque no me indicasen que es la de demanda, sabemos que es la de demanda porque la pendiente es negativa. Lo que acompaña la p tiene signo negativo. Y luego tenemos la de oferta, que la función de oferta corresponde a 4p menos 4. Aquí vemos que es positiva. El valor que acompaña a la p es positivo. Me dice, calcula la elasticidad precio de la demanda y elasticidad oferta. Primero el A y luego el B. Aquí cuando el precio sea 1, precio sea 2 y precio sea 3. Y aquí cuando el precio sea 1,5, precio sea 2 y precio sea 3. Esta es la información que trabajamos. Muy sencillo, de verdad. Vamos a mirar cómo se calcula. Elasticidad, precio de la demanda, lo voy a hacer en valor absoluto, para que sea más sencillo, ¿de acuerdo? Cuando el precio es 1. Si hablamos de la demanda y el precio es 1, tendríamos 10 menos 3, cantidad 7. Por lo tanto, planteamos en este caso la pendiente, que es 3, multiplicado por P, que es 1, entre Q7. 3 séptimos correspondería a la elasticidad precio de la demanda cuando el precio sea 1. Cuando el precio es 2, lo misma información. Aquí planteamos 3 y luego precio 2. Si esto fuese 2, 10 menos 6, 3 por 2, 6, 4. Cantidad 4, ¿verdad? Entonces haríamos 3 por 2 entre 4. 6 cuartos, es decir, 1,5, ¿verdad? Y por último, la elasticidad precio de la demanda cuando el precio sea 3. Si fuese precio 3, esto de aquí siempre es la pendiente, recordemos, si precio fuese 3, 10 menos 9, cantidad 1. Por lo tanto, tendríamos 9. ¿Qué quiero que veamos, por favor? Lo que antes comentaba, que a medida que el precio aumenta, 1, 2, 3, la elasticidad es cada vez más elástica. Lo sabíamos. Hemos comentado anteriormente que había un punto donde la elasticidad precio-demanda era igual a 1, por debajo de este punto menor a 1 y aquí mayor. Y esto lo hemos comprobado con este ejemplo. A medida que el precio aumenta, cada vez la función de demanda tiene mayor elasticidad, como aquí estamos ahora mismo comprobando, ¿de acuerdo? Y luego podemos ver lo mismo con la oferta. Entonces, la pregunta A me decía, ¿la elasticidad es constante? No. Como bien sabemos, la elasticidad precio-demanda va aumentando a medida que aumenta el precio, ¿de acuerdo? Mayor precio, menor cantidad, y ello comporta un aumento de la elasticidad demanda, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a mirar la información de la elasticidad oferta. Entonces, en este caso, mirad, todo el tiempo aquí la pendiente será la misma, que es 4. 4, 4 y 4. En primer término, 1,5. Si esto fuese 1,5 tendríamos 4 por 1,5, que sería 6, menos 4, que sería en este caso 2. 1,5, 2. Pues 4 por 1,5 entre 2. Así es como buscaríamos, por lo tanto, 4, 1,5, 6, entre 2, 3. Esta es la elasticidad oferta cuando el precio es 1,5. Seguidamente, si el precio fuese en este caso 2, ¿verdad? Si fuese 2 tendríamos
4 por 2, 8, menos 4, 4. Precio 2, 4. Entonces tendríamos 2 entre 4. 4 por 2, 8, entre 4, 2. Esta es la elasticidad oferta cuando el precio es 2. Y si el precio fuese 3, tendríamos 3 por 4, 12, 12 menos 4, 8. Entonces tendríamos 4 por 3, 12, 12 entre 8, 1,5. Vemos como en este caso, a medida que el precio va aumentando, la elasticidad oferta disminuye. Cada vez es menos elástica. Esto quiere decir que, igual que ocurría en la función de demanda, tendremos un punto siempre donde sea elástica, otro donde sea inelástica y otro unitaria. No. En la función de oferta eso no ocurre. Pues tenemos que comprobarlo y aquí vemos cómo la elasticidad cada vez es menor a medida que va aumentando el precio. Una vez visto esto, por favor, quiero que planteéis el ejemplo 7 de la página 11. No os costará mucho. Quiero que lo leamos bien, lo entendamos bien, ¿de acuerdo? Plantearlo, ya todos juntos lo resolvemos, por favor.
Vamos a resolver, por favor, el ejemplo 7. Tenemos la función q es igual a 12 menos p y otra función que es q igual a 3p. Y nos plantean en primer término, por favor, cuál es la de demanda y cuál es la de oferta. Evidentemente lo sabemos. ¿Por qué lo sabemos? Porque esta tiene pendiente negativa. Por lo tanto, esta es la función de demanda y esta pendiente positiva. Por lo tanto, es la función de oferta. A partir de aquí nos indican, determina el precio y la cantidad de equilibrio. Para plantear precio y cantidad de equilibrio es tan fácil como igualar ambas funciones. 12 es igual a 4p, por lo tanto, 3 es igual a p. Una vez tenemos que 3 es igual a p, yéndome aquí o aquí, sea donde sea, encontraremos que la cantidad es igual a 9, ¿verdad? Precio 3, cantidad 9. Así encontramos el precio y la cantidad de equilibrio. Cálculos, como podéis comprobar siempre, extremadamente sencillos. La C calcula elasticidad precio de la demanda para cuando el precio sea 2. Elasticidad precio-demanda en valor absoluto cuando el precio es 2. Si el precio es 2, la cantidad demandada sería 10. Tenemos precio 2, cantidad 10. Y en este caso, por favor, tenemos que la pendiente es igual a menos 1. Si trabajamos con valor absoluto, planteo 1. 1 por 2 entre 10. Así es como plantearíamos la información correspondiente a la elasticidad cuando el precio sea 2. Elasticidad precio-demanda cuando el precio sea 2. Seguidamente el D. ¿Para qué precio concreto la elasticidad precio de la demanda es unitaria, ¿de acuerdo? Me están preguntando cuándo la elasticidad precio de la demanda será unitaria. ¿Y qué sabemos, por favor? Que el cálculo de la elasticidad precio unitaria y elasticidad precio es igual a la pendiente, en este caso en valor absoluto 1, por P entre Q. Esto nos tiene que dar 1, ¿de acuerdo? Tenemos esta información, pero es que además tenemos esta función, que es que la Q es igual a 12 menos P. Tenemos un sistema de ecuaciones, ¿de acuerdo? Y tenemos que trabajar con estos datos. Como queráis, me es indiferente. Si queréis, puedo plantear aquí la Q y plantear esta información. Lo que prefiráis, ¿de acuerdo? Me es indistinto. Voy a plantear, por ejemplo, esta información. Mirad, esta Q está aquí dividiendo, pasa aquí multiplicando. Por lo tanto, tenemos que P es igual a Q. ¿Verdad? Como P es igual a Q, puedo cambiar y esta Q será una P, pues P es igual a 12 menos P. Por lo tanto, 2P es igual a 12. P es igual a 6. Tenemos que P es igual a 6. Si P es igual a 6, como la Q y la P son iguales, la Q también sería igual a 6. Por lo tanto, fijaos, por favor, en el supuesto que P fuese 6 y Q fuese 6, es indudable que la elasticidad precio-demanda en este caso valdría 1. Así es como buscamos el precio y la cantidad donde la elasticidad precio-demanda sea 1, haciendo un sistema de ecuaciones trabajando con la fórmula de la elasticidad y con la función de demanda. Importantísimo ya que estamos. En este caso, si la Q fuese 0, P sería 12, y si la P fuese 0, Q sería 12. Perdón, si la Q fuese 0, P 12, sí, entonces tenemos esta información. ¿Qué quiere decir? Que en este punto, en el punto precio 6, Q6, es cuando la elasticidad del precio de demanda es igual a 1. Por debajo de este punto será menor que 1 y por encima de este punto será mayor a 1. Que esto quede clarísimo, ¿de acuerdo? Esto hay que sabérselo siempre. Y una vez tenemos esto, me dice, lee, encuentre el intervalo de precios que un aumento del precio implica aumento de ingresos. Recordad, ¿cuándo aumentaba el ingreso se aumentaba precios? Únicamente, bueno, en dos situaciones, cuando era perfectamente inelástica o que era inelástica. Entonces, en la parte inelástica, desde aquí hasta aquí, desde el precio 0 hasta el precio 6, es cuando un aumento de los precios comportará un aumento de ingreso, porque nos encontramos en la parte inelástica, en el rango inelástica de la función de demanda, ¿de acuerdo? Por lo tanto, cuando el precio fluctúe entre 0 y 6,
cualquier aumento de precios comporta aumento de ingreso. Una vez tenemos esto, hemos acabado ya el tema de elasticidad, vamos a adentrarnos en la información de excedentes de consumidor, excedentes de productor y precios mínimos y máximos. Esta información, desde un punto de vista teórico-conceptual, no será nada compleja. Sí que es cierto que algunos ejercicios pueden parecer a veces un poquitín más difíciles, pero de verdad que ya veréis cómo no tiene tampoco mucha complicación. Vayamos, por favor, a la página 11, parte central. A partir de ahora, quiero que veáis la siguiente información. Tendremos siempre función de oferta y la función de demanda. Entonces, aquí tenemos, como bien sabemos, la cantidad de equilibrio y el precio de equilibrio, ¿de acuerdo? Cualquier punto, esta parte de aquí, corresponde al excedente del consumidor y toda esta parte de aquí corresponde al excedente del productor, ¿de acuerdo? Ahora voy a explicar la definición de ambos excedentes. ¿Qué entendemos por excedente del consumidor? Corresponde básicamente a la cantidad de dinero que un comprador está dispuesto a pagar menos lo que realmente está pagando, ¿de acuerdo? Está dispuesto a pagar menos lo que realmente está pagando. Es decir, al fin y al cabo, esta persona de aquí estaría dispuesta a pagar este precio, pero evidentemente paga el precio de equilibrio. Todas estas personas estarían dispuestas a pagar más del precio de equilibrio, pero finalmente pagan precio de equilibrio. Pues la diferencia entre lo que estarían dispuestos a pagar y lo que realmente pagan es lo que se denomina como excedente del consumidor. Y de forma análoga tenemos el excedente del productor, que corresponde, se entiende como la cantidad de dinero que un vendedor recibe por una venta, ¿de acuerdo?, menos la cantidad mínima por la que estaba dispuesto a venderlo. Es decir, al final los vendedores venden esta cantidad, pero estos vendedores estaban dispuestos a venderlo a este precio, estos a este. Pues toda esta diferencia entre lo que realmente reciben y lo que estarían dispuestos a haber recibido es lo que denominamos excedente de productor. Importante, para buscar tanto excedente de consumidor como productor, para su cálculo debemos conocer la idea correspondiente a las áreas, ¿de acuerdo? Y estamos trabajando con triángulos. Por lo tanto, para buscar excedente, tanto del consumidor como del productor, trabajaremos con el área del triángulo, que recordad es altura por base entre 2, base por altura entre 2. Entonces, en este caso, cogeríamos esta información, la multiplicaríamos este valor y lo dividimos entre 2. Así obtendríamos la información correspondiente a excedente de consumidor o excedente de productor. Si nos preguntasen por el excedente total, corresponde a la suma de ambos excedentes, el del consumidor y el del productor. Así obtendríamos el excedente total. Una vez visto esto, por favor, planteamos un ejemplo muy sencillo, que es el que está en la parte inferior de la página 11. El ejemplo 8. Tenemos la cantidad de demanda, que en este caso corresponde a 20 menos P. Y también disponemos de la cantidad de oferta, que corresponde a 3P. Y nos preguntan que busquemos excedente consumidor y productor. Importantísimo, para buscarlo es fundamental que busquemos los puntos de corte con los ejes de abscisas y de ordenadas. Entonces, primero, la función de oferta... Ay, he puesto demanda, que esta es la de oferta, perdonad, oferta y demanda. Cuando lo he planteado siempre, función de oferta, pendiente positiva, demanda, pendiente negativa. Perdonad que no sé que lo he planteado mal, pero es siempre función de oferta, pendiente positiva, ¿de acuerdo? Entonces, la función de demanda, ¿cómo funcionaría? 20 menos P, ¿de acuerdo? Es decir, en este caso buscamos este punto y buscamos este punto, ¿de acuerdo? Para hacerlo perfecto. Si la Q es 0, P sería 20 igual a P. Este punto es el 20. Y si la P es 0, la Q sería 20. Tenemos aquí los dos puntos. Esta es la función de demanda, repito, ¿de acuerdo? Función de demanda. Y luego tenemos la función de oferta. La función de oferta va de aquí hacia la parte superior, ¿verdad? Entonces, ¿dónde parte? Si la P fuese 0, Q es 0. Si Q es 0, P es 0. En este caso parte justo
del eje de las coordenadas, ¿de acuerdo? Partiría de aquí, en este punto justo. No siempre tiene que partir del eje. Puede partir por encima, por debajo, ¿de acuerdo? Importante, si partiese de aquí, esta información de triángulo no lo cuento como excedente del productor. Esto no. Sería toda esta información aquí tendríamos, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, estamos trabajando que sale justo del eje de coordenadas. Por lo tanto, tenemos que buscar precio de equilibrio y cantidad de equilibrio. Sin ello, no se pueden buscar los excedentes. Entonces, planteamos 20 menos P es igual a 3P. Es decir, igualamos ambas funciones. 20 es igual a 4P. P es igual a 20 entre 4, que es 5. Sabiendo que la P es 5, utilicemos la función que utilicemos, la Q será 15. Perfecto. Precio de equilibrio es 5 y la cantidad de equilibrio es 15. Esta es nuestra información, nuestra función, ¿de acuerdo? A partir de aquí, el excedente del productor. ¿Cómo se calcula? Pues base por altura entre 2. Aquí la altura es 5, del 0 hasta el 5. Y la base es del 5 hasta el 15, del 0 hasta el 15. De aquí a aquí, 15 entre 2. 5 por 15 entre 2 corresponde al excedente del productor. Repito, base por altura entre 2. De aquí a aquí, del 0 al 5 hay 5, del 0 al 15 hay 15 entre 2. Y el excedente del consumidor es del 5 al 20 hay 15. De aquí a aquí hay otros 15. Por lo tanto, 15 por 15 entre 2. Así obtendríamos el excedente del consumidor. Si sumásemos ambos, tendríamos el excedente del productor. No siempre serán fórmulas tan extremadamente sencillas, pero tampoco van a ser muchísimo más complejas, como iremos viendo poco a poco, ¿de acuerdo? ¿Qué más tenemos, por favor? Siguiente página, página 12. Aquí nos dice que es totalmente necesario, o es una de las condiciones del mercado objetivos, básicamente, que obtener la eficiencia. Y para ello, para favorecer a veces a la equidad en la distribución de la renta, que a veces puede ser que cierta gente tenga mucho más dinero que otro, a veces puede ahí participar el Estado. Y el Estado puede plantear un control de precios, delimitando precios máximos y o precios mínimos, y mediante un sistema fiscal, mediante impuestos y subvenciones, para repartir mejor la renta, ¿de acuerdo? Para una distribución más equitativa de la renta. Ahora nos centraremos en la posibilidad de plantear precios mínimos y precios máximos y cómo ello repercute en el excedente del consumidor y en el excedente del productor, ¿de acuerdo? El planteamiento de precios mínimos y máximos por parte del Estado, generalmente, por el objetivo de favorecer a la distribución más equitativa de la renta. Entonces, vamos a definir en primer término qué entendemos por precio mínimo y precio máximo. Mirad, por favor, página 12, parte central. Precio mínimo, entonces, ¿corresponde a qué, por favor? El precio mínimo se trata del precio más bajo al que se puede vender un bien o servicio, ¿de acuerdo? Se utiliza cuando se considera que el precio equilibrio es demasiado bajo. Si hay un precio demasiado bajo, generalmente se puede estipular un precio mínimo que esté por encima de este precio de equilibrio, y de esta forma no se podrá vender a un precio menor a dicho precio. No siempre, como luego veremos, precio mínimo y precio máximo son siempre relevantes, ya que luego veremos que si el precio mínimo estuviese por debajo del precio de equilibrio, veríamos como al fin y al cabo el mercado va a tender al precio de equilibrio. Pero repito, es el precio mínimo, el precio más bajo al que se puede vender un bien o servicio. Y precio máximo, totalmente lo inverso, ¿de acuerdo? Es un precio, o es el precio más alto al que se puede vender un bien o servicio. Tiene sentido cuando se crea, evidentemente, que el precio de equilibrio es demasiado alto. Si consideramos que es muy alto el precio de equilibrio, se puede plantear un precio máximo que sea relevante solo cuando sea inferior a dicho precio, al dicho precio de equilibrio, ¿de acuerdo? Ya que si el precio máximo estuviese por encima del precio de equilibrio, no tendría ningún efecto. A partir de aquí podemos ver la parte central, que tenemos unos gráficos para representar bien esta información. La idea de precio mínimo y precio máximo relevante ahora mismo. Tenemos la función
de demanda y la función de oferta. A partir de aquí planteamos el punto de equilibrio que corresponde precio de equilibrio, cantidad de equilibrio, como bien sabemos. Voy a plantear un precio mínimo. Un precio mínimo que estuviese por debajo del precio de equilibrio no sería eficiente. Un precio mínimo que se encuentra por encima del precio de equilibrio, evidentemente sí que será eficiente, ¿de acuerdo? Entonces, disponemos de esta información. En este caso, este precio mínimo. A este precio, esta es la cantidad que están demandando los demandantes, los compradores, y esta es la cantidad a la que podrían ofrecer, en este caso, los vendedores, ¿verdad? ¿Qué hay aquí? Evidentemente hay un excedente, hay un exceso, ¿verdad? Aquí tendríamos un excedente. Si recordáis, en la primera clase ya vimos un poco esta idea, pero era aplicado a partir de precios mínimos en este caso. Habría un excedente. Si estábamos trabajando anteriormente con el excedente del consumidor, mirad, por favor, toda esta parte que ahora estoy dibujando correspondía anteriormente al excedente de consumidor y todo esto era el excedente del productor. En el momento que tengamos un precio mínimo que sea eficiente, va a modificar evidentemente el excedente del consumidor. ¿Cómo lo va a modificar? Mirad, el excedente del consumidor pasará a ser solo esta parte de aquí. Es innegable que cuando el precio mínimo sea eficiente, cuando digo que sea eficiente, quiero decir que conlleve un cambio de precio de equilibrio, ya que si el precio mínimo se encontrase aquí, todo va a tender al final al precio de equilibrio original. Entonces, en un caso como este, el precio mínimo eficiente, precio mínimo relevante, el excedente del consumidor va a reducirse sin ningún tipo de duda, ¿de acuerdo? Y un poquitín más complejo. Para calcular el excedente del productor deberemos también recordar cómo se calculaban las áreas de rectángulos. Como bien sabéis, el área de un rectángulo es base por altura entre base por altura. Cuando hablamos de triángulo era base por altura entre 2, en rectángulos base por altura. ¿Por qué os digo esto? Porque ahora mismo esta parte que estoy dibujando ahora mismo, todo esto estoy planteando con líneas horizontales, corresponderá al excedente del productor. El excedente del productor puede que haya aumentado. Lo más recurrente, cuando hay un precio mínimo, es que el excedente del productor se vea incrementado, aunque no tiene por qué, dependerá de la pérdida irrecuperable de eficiencia, que es esta vertiente de aquí. Pero quiero que veáis cómo se calcularía el nuevo excedente del productor. Tendremos que sumar este rectángulo, que estoy aquí marcando ahora mismo, más este triángulo. Sumaremos este rectángulo y este triángulo. El sumatorio de ambas áreas nos aportará el excedente del productor ante la presencia de un precio mínimo. Si estuviésemos hablando de la existencia de un precio máximo, ¿de acuerdo? Si hablásemos de un precio máximo que estuviese por encima del precio de equilibrio, no tendría ningún efecto. Como bien hemos dicho anteriormente, si el precio máximo está por encima de equilibrio, todo va al final a centrarse en el punto de equilibrio. Pero si el precio máximo está por debajo del punto de equilibrio, aquí sí que será relevante el efecto de dicho precio, ¿de acuerdo? Y conllevaría que, por favor, pues que la cantidad de oferta sea, evidentemente, mucho menor a la cantidad de demanda, como podemos comprobar. Aquí habría escasez. Lo que están demandando de lo que realmente finalmente pueden obtener es mucha menor cantidad, ya que este precio pocos vendedores están dispuestos a ofrecer la cantidad demandada, ¿de acuerdo? Por lo tanto, en este caso, a partir de esta información tenemos en la página 12, parte inferior, 3 puntos. Primer punto, importante, el precio máximo. Evidentemente, cuando hablamos aquí de precio máximo, quiere decir, hablamos bajo el supuesto, que el precio máximo sea menor al precio de equilibrio, ya que si el precio máximo fuese mayor al precio de equilibrio, no sería eficiente, no sería relevante, no comportaría ningún tipo de cambio, ¿de acuerdo? En cambio, cuando el precio máximo es menor al precio de equilibrio, cuando el precio máximo es más pequeño que el precio de equilibrio, aquí sí que tiene un efecto. ¿Qué efecto comporta, por favor? Pues comporta que la cantidad
de oferta sea menor a la cantidad de demanda. En este caso, cantidad de demanda es mayor a la cantidad de oferta. Por lo tanto, sin duda, quiere decir que en este caso tenemos, como antes comentábamos, escasez. ¿Qué más comentaríamos? En este caso, cuando hay un precio máximo que es menor al precio de equilibrio, ¿qué más comporta? Que el excedente del productor disminuya. Evidentemente partíamos de este excedente del productor a solamente este excedente de productor, ¿de acuerdo? El excedente del productor tendrá una disminución evidente. Y para calcular el excedente del consumidor, igual que comentaba aquí, de forma análoga, aquí buscaremos este área y sumaremos esto. A más B voy a poner ahora mismo, ¿de acuerdo? Área A más la área B. Vamos a sumar las dos áreas y de esta forma conseguiremos el excedente del consumidor, ¿de acuerdo? Evidentemente, un precio máximo a quien acostumbra perjudicar es más bien a los productores, ya que como podemos comprobar, el excedente de productor se ve reducido. En cambio, si hablamos de un precio mínimo eficiente, relevante, ya que si el precio mínimo fuese menor al precio de equilibrio no afectaría para nada, aquí no es relevante, pero si el precio mínimo es mayor al precio de equilibrio, sí que es relevante. Y en ese caso, la cantidad de oferta sería, sin duda, mayor a la cantidad de demanda en ese caso, ¿de acuerdo? Aquí teníamos que la de oferta era menor a la de demanda y aquí la oferta es mayor a la demanda. Entonces, habría que en ese caso excedente, como bien sabemos, ¿verdad? Habría excedente. En este caso, ¿qué más ocurre? Que el excedente del consumidor habría disminuido y el excedente del productor se calcularía como anteriormente os indicaba. Entonces, a partir de esta información, cuando en el sector público se impone un precio máximo, cuando imponemos un precio máximo, se pueden provocar dos situaciones. Una primera, que el precio máximo no sea efectivo. Si el precio máximo estuviese por encima del precio de equilibrio, este precio máximo no es efectivo, ya que, repito, iríamos a parar al punto de equilibrio. En cambio, sí que sería efectivo cuando el precio máximo sea menor al precio de equilibrio. En ese caso sí que es efectivo, provocando lo que comentábamos anteriormente, la escasez y una disminución evidente del excedente del productor y un cálculo un poquitín más complejo del excedente del consumidor y generalmente un aumento del mismo, ¿de acuerdo? Y luego, si os fijáis, esta información que estoy planteando podéis también visualizarla en la página 13, parte superior, donde tenemos en la parte izquierda un precio máximo no relevante, donde no influye para nada, y en la parte derecha un precio máximo que sí que es relevante, ¿de acuerdo? Que conlleva la escasez indicada anteriormente. ¿Qué más tenemos, por favor? El efecto de fijar un precio máximo. Si fijamos un precio máximo, como ya hemos comentado, en primer punto, la cantidad demandada es mayor a la cantidad ofrecida. En segundo término, un precio máximo eficiente impide que la oferta y la demanda se muevan hacia el precio y cantidad de equilibrio. Por lo tanto, se genera una pérdida irrecuperable de eficiencia, que es esta parte, he hecho aquí los dos círculos. Esto es una pérdida irrecuperable de eficiencia que se genera debido a que la cantidad, que no se puede llegar al precio y cantidad de equilibrio. El tercer punto, aquí lo tenéis ya, que es cuando el precio de mercado llega a ser al precio máximo, ya no puede subir más y evidentemente el precio de mercado perjudica a los productores y generalmente favorece a los consumidores un precio máximo relevante. Y luego tenemos la misma idea para el precio mínimo. El precio mínimo, si es menor al precio de equilibrio, evidentemente no es relevante, no influye de ninguna forma. Si en cambio el precio mínimo fuese mayor al precio de equilibrio, sí que será relevante en ese caso, ¿de acuerdo? Comportando que la cantidad demandada sea menor a la cantidad ofrecida, ¿de acuerdo? En este caso. Además de ello, tenemos que decir que el excedente del consumidor disminuiría y también el segundo punto, que lo tenéis sin rellenar, os indica el precio mínimo impide, es decir, el hecho de tener un precio mínimo eficiente, sería este de aquí, el precio mínimo impide
que la función de oferta y la demanda se muevan hacia la dirección de precio y cantidad de equilibrio. Y esto también genera, evidentemente, una pérdida irrecuperable de eficiencia. Todo esto son los hándicaps y los problemas y los beneficios que comporta el precio máximo y precio mínimo. Una vez dicho esto, por favor, vamos a mirar un par de ejemplos. El primero lo haremos todos juntos y el segundo dejaré un segundo que lo planteéis, ¿de acuerdo? Mirad, por favor, el ejemplo 9 de la página 14. Tenemos la siguiente información en este caso. Disponemos de la función de demanda, que la función de demanda en este caso es 20 menos P. Función de demanda es igual a 20 menos P. Y la función de oferta, que es igual en este caso a P. Y nos plantean resolver el equilibrio. Voy a resolver el equilibrio, ¿de acuerdo? Para resolverlo igualamos ambas funciones, así de sencillo. Tendríamos 20 es igual a 2P, por lo tanto P es igual a 10. Mirando aquí o aquí, es indiferente, obtendremos que la Q es igual a 10. Si represento gráficamente la información, si la Q es 0, la P es 20 en la función de demanda. Y si la P es 0, la Q es 20. Por lo tanto, tenemos esta información. Esta es la función de demanda y la de oferta parte del eje de coordenadas y va aumentando en este caso. Importante, la función de oferta no siempre partirá desde este punto, puede partir de aquí arriba a otro sitio, pero así es como se calcula la información en este caso. A partir de aquí, precio de equilibrio y cantidad de equilibrio es 10 y 10, no hay duda. Para buscar el excedente del consumidor, ¿qué hacemos? La diferencia de 20 menos 10, que es la altura, por la base, que es 10. Es decir, 20 menos 10, que es igual a 10, multiplicado por 10 entre 2. Así buscaríamos el excedente del consumidor. Y el excedente del productor sería 10 menos 0, de aquí hasta aquí. En este caso es 0. Vigilad mucho porque puede ser que este valor no sea 0 y sea 2. Partiríamos del 2. Hay que mirar bien a partir de la representación gráfica de la información. 10 menos 0 por 10 entre 2. Así buscaríamos el excedente del productor. Una vez tengamos toda esta información, el siguiente paso es leer, por favor, bueno, ya que estamos un segundo, hagamos el excedente total. Aquí sería, si os fijáis, 10 por 10, 100, entre 2, 50. Y aquí 50. Por lo tanto, el excedente total sería 100 en este caso. Mirad, por favor, la siguiente pregunta me dice, ¿cuál sería el efecto de establecer un precio máximo igual a 11? Si el precio máximo fuese igual a 11, ¿qué efecto comportaría? Ninguno. ¿Por qué no comporta ningún efecto? Porque como bien sabemos, si el precio máximo está por encima del precio de equilibrio, no va a repercutir, no será relevante. Entonces, imaginaos para practicar que el precio fuese 8. Planteamos un precio máximo que es igual a 8, ¿de acuerdo? En este caso, ¿qué ocurriría, por favor? Importante, una vez tenemos esto, podemos buscar el excedente del productor y el excedente del consumidor. Voy a hacer esta información y ya veréis que el excedente total tiene que haber disminuido siempre, ya que había una pérdida irrecuperable de eficiencia. ¿Cómo se calculará el excedente del productor? Tenemos la base, es decir, de aquí, tenemos la altura y otra base. Entonces, ¿saber cuánto vale esto? Entonces, en la función de oferta, cuando la P es 8, ¿cuánto vale la Q? P8, Q8. Por lo tanto, el excedente del productor es muy sencillo en este caso. Será de 8 a 0 hay 8, multiplicado por 8 entre 2. 64 entre 2, 32. Así de sencillo buscamos el excedente del productor. Evidentemente, como sabíamos anteriormente, si el precio máximo es efectivo, el excedente del productor ha disminuido. Y lo más recurrente es que el excedente del consumidor aumente. ¿Cómo buscaremos el excedente del consumidor? Muy sencillo, buscaremos este área y este área. Importante, para buscar esta información, me hace falta saber este precio. ¿Cuál es el precio cuando la cantidad es 8? Entonces, sabiendo que la cantidad es 8, en la función de demanda voy a buscar P. Entonces, 20 menos 8, 12. Esto sería 12, ¿de acuerdo? Por lo tanto, para buscar
primero de todo, voy a poner aquí un 1 y un 2. Primera área, que es excedente de consumidor, es 1 más 2. 1 corresponde a un rectángulo, que es 12 menos 8, que es la altura, y la base, que es 8. Pues excedente de consumidor sería 4 por 8. Así encontramos el 1. 4 por 8, que es la altura por la base. Y el 2 sería del 12 al 20, 8 por 8 entre 2. Es decir, 32 también. Y aquí también 32. Total, 64. Este es el punto 2. Total, 64. Así encontraríamos el excedente del consumidor. Es importante saber buscar bien estas áreas. Una vez visto esto, haremos un ejemplo muy parecido. Dejo que cada uno lo plantee, por favor, que es el ejemplo 10. Nos puede parecer un poquitín más complejo alguna parte, pero quiero que lo intentemos hacer. Y ya que estamos, vamos a plantear un segundo de la información, el A, el B, y un ejercicio C, donde nos planteemos que hay un precio mínimo igual a 60, ¿de acuerdo? Que tenemos un precio mínimo igual a 60. Vamos a intentar plantear con esta información los datos. Os dejo, pocos minutos para hacerlo, ya todos juntos lo corregimos, por favor.
Vamos a resolver el ejemplo 10, por favor. Y mirad, aquí tenemos que la función de demanda es igual a 100 menos 3 cuartos multiplicado por P. Y la función de oferta es igual a 3P. Perfecto. A partir de información, antes de nada, para que sea más visual, voy a hacer la representación gráfica, ¿de acuerdo? Entonces tenemos la función de demanda, la función de oferta. Más sencilla la de oferta. Si la P es 0, la Q es 0. Partimos del eje de coordenadas. No siempre partimos de ahí, a veces no. En este caso sí, ¿vale? A partir de aquí, ¿qué más planteamos, por favor? Vamos a realizar que por cada P que aumenta, la cantidad aumenta 3. Tendremos una función así. Así será más o menos la función de oferta. Y luego tenemos la función de demanda. En el supuesto que la P sea 0, la Q es 100. Entonces tendremos Q igual a 100, aquí será el punto donde cortará el eje de abscisas. Y si planteamos que la Q es 0, tendríamos 3 cuartos, si esto es 0, tendríamos 100 menos 3 entre 4 por P. Esto pasa aquí sumando, me quedaría 0,75, 3 cuartos, P es igual a 100, y P es igual a 100 entre 0,75, que si no me equivoco es 133,3 periódico. Por lo tanto, aquí partiría del 133,3 periódico. Esta es la información con la que estamos trabajando. A partir de todos tenemos aquí la cantidad de equilibrio y el precio de equilibrio, ¿de acuerdo? Tenemos que buscar estos dos puntos. ¿Cuáles son la cantidad y precio de equilibrio? Igualamos ambas funciones. 100 menos 3 cuartos P es igual a 3P. Esto que está aquí restando pasa ahí sumando. Lo puedo poner 3 más 0,75, 3,75, o si quiero 12 entre 4, 15 entre 4, P, ¿de acuerdo? Me es indistinto, como prefiráis, ¿de acuerdo? A partir de aquí, ¿qué haremos, por favor? Planteamos esto que pasa para aquí dividiendo. 100 entre 15 cuartos, lo tengo por aquí apuntados, da 26,6 periódico. Esta es la P, el precio de equilibrio. Una vez tengo precio de equilibrio, calcular cantidad de equilibrio puedo hacerla con cualquiera de las dos funciones. Trabajaremos con esta, por ejemplo. La cantidad es igual a 3 por 26,6, que sería en este caso igual a 80. Así tenemos la cantidad de equilibrio y el precio de equilibrio, ¿de acuerdo? Una vez tenemos esto, puedo buscar el excedente del consumidor y el excedente del productor. Mirad, por favor, cómo buscamos ambos cálculos ahora mismo. El excedente del consumidor. Tendremos que es la base, que es 80, por la altura. La altura va de aquí hasta aquí, por lo tanto será 133,3 menos 26,6 periódico. Esta diferencia es la altura por la base entre 2. Así es como buscaríamos el excedente del consumidor. Y el excedente del productor sería esta información de aquí. Como parte del eje de coordenadas va del 0, que no tiene por qué ir siempre de ese valor, hacia el 26,6 multiplicado por 80 entre 2. Así obtenemos excedente de consumidor y excedente de productor. Pero ahora había un tercer ejemplo que nos planteaban si el precio mínimo fuese 60. Si el precio mínimo fuese 60, ¿de acuerdo? En este caso, ¿qué ocurrirá? Que el excedente del consumidor va a disminuir segurísimo, ¿de acuerdo? Voy a calcular en primer término el excedente del consumidor. Para calcularlo muy sencillo, me voy a la función de demanda y voy a buscar cuál es la cantidad para saber la base, ¿de acuerdo? Entonces 60 por 3, 180. 180 entre 4, 45, si no me equivoco. 100 menos 45, 55. La cantidad cuando el precio mínimo es 60, es 55. Por lo tanto, el excedente de consumidor nuevo sería la base, que es 55, por 133,3 menos 60, que esto sería la altura, entre 2. Así encontraríamos el nuevo excedente de consumidor. Y el excedente de productor nuevo sería buscar primero de todo este rectángulo y este triángulo. Hay que buscar las dos áreas, ¿de acuerdo? Para buscar el área del rectángulo y del triángulo, te voy a conocer este precio.
el precio de la oferta cuando la cantidad es 55. Entonces tenemos 55 es igual a 3P. El 3 pasa dividiendo, el precio de la oferta, en este caso, correspondería a 18,3 periódicos, si no me equivoco. Aquí tendríamos 18,3 periódico. Por lo tanto, para buscar la información correspondiente a este punto, 1 y 2 pongo, el excedente de productor nuevo corresponde al área de 1 más el área de 2 que aquí he indicado. Área 1 sería 60 menos 18,3 periódico, que es la altura por la base, que es 55. Y a esto valor, que es el 1, le sumamos el 2, que el 2 sería 18,3 periódico, que es la diferencia de aquí hasta el 0, multiplicado por 55 entre 2. Así es como ahora mismo resolveríamos el excedente del productor nuevo. Así tenemos ambos excedentes, consumidor y productor, con este nuevo ejemplo. Se puede plantear cualquier tipo de ejercicio, precios mínimos, máximos. Es algo que se debe entender bien desde un buen inicio, ¿de acuerdo? Cualquier duda que tengáis de temario, de dudas de ejercicios, de lo que sea, de verdad, podéis siempre consultármelo por el grupo de WhatsApp o, si preferís, en la clase en directo. Dejaremos por la clase de hoy. Hemos mirado toda la teoría que nos puede entrar en la PEC1 y repito lo que decía anteriormente. Dudas que tengáis, por favor, no dudéis nunca en consultármelas. Nos vemos en la clase en directo y mucha suerte.